Bienvenido al eco de los sabios. Has vuelto y es porque dentro de ti arde una inquietud, no de esas que se calman con respuestas rápidas, sino de las que solo se alimentan de reflexión profunda. Hoy no venimos a hablar, venimos a callar, a contemplar, a escuchar lo que solo se revela en el silencio. En esta era de pantallas, notificaciones y ruido constante, el silencio se ha convertido en un lujo, en un misterio, en una amenaza. Y sin embargo, para los sabios de la antigüedad, el silencio no era vacío, era cuna de sabiduría, era el espacio donde se revelaba lo esencial. Hoy, desde el eco de los sabios, queremos invitarte a sumergirte en esa dimensión olvidada, a recordar que callar no es huir, sino resistir, que no decir nada a veces es decirlo todo. Vivimos en un mundo que ha convertido la expresión en obligación. Hablar, opinar, compartir, reaccionar, se ha vuelto un reflejo automático. Si no dices algo, pareces invisible. Si no publicas, pareces ausente. Si no respondes, pareces indiferente. Pero, ¿y si el verdadero acto de presencia es la quietud? ¿Y si el mayor acto de conciencia es el silencio? Los antiguos lo sabían. En la escuela pitagórica, los iniciados pasaban 5 años en silencio, 5 años sin hablar, solo escuchando, no como castigo, sino como entrenamiento, para purificar la palabra, para aprender a pensar antes de hablar, para no emitir sonido hasta haber generado verdad en el alma. Hoy, ¿cuánto ruido hacemos con palabras vacías? ¿Cuántas veces hablamos para no sentir? ¿Cuántas veces usamos la voz como escudo para evitar mirar hacia adentro? Callar no es desaparecer, es estar de forma más plena. Cuando el sabio calla, no se esconde, observa, medita, pesa, espera. Su silencio no es cobardía, es poder. Lao Tse decía, el que sabe no habla, el que habla no sabe. No porque el silencio sea superior por sí mismo, sino porque muchas veces solo el que ha comprendido la magnitud de la existencia puede soportar callar frente a la ignorancia bulliciosa. Hoy todos hablan, pero pocos dicen algo. El silencio es el filtro, el crisol, el espacio donde las ideas se purifican antes de salir al mundo. En él se forjan las palabras necesarias. Las otras, las innecesarias, mueren antes de nacer. El silencio no es solo externo, es, sobre todo, interno. Porque uno puede estar en una habitación sin ruido y tener una mente que grita. El verdadero silencio es mental, es el acto de suspender el juicio automático, de observar sin etiquetar, de sentir sin narrar compulsivamente. Marco Aurelio lo practicaba en sus noches de reflexión. Epicteto lo enseñaba a sus alumnos con paciencia. Séneca lo cultivaba como arma contra el ego. En la actualidad, confundimos el pensar con la verborrea mental, pero pensar realmente es detenerse, es abrir un espacio entre estímulo y reacción, es permitir que el alma se exprese sin el filtro constante del ego, del deseo, del miedo. En el silencio, el alma se escucha, y en esa escucha se transforma. ¿Por qué nos asusta tanto el silencio? Porque en él no hay nadie a quien culpar, ni distracciones para ocultarse. En el silencio aparece uno mismo, y muchos huyen de eso. Hoy, la mayoría prefiere llenar su vida con ruido antes que quedarse a solas con sus pensamientos. Llenan sus días de música, de podcasts, de series, de redes, no porque amen aprender, sino porque temen escuchar su propia verdad. Pero el alma solo puede curarse en el silencio. Solo ahí se revela el dolor real. Solo ahí puede surgir la pregunta honesta: ¿quién soy? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué quiero realmente? El ruido constante nos anestesia. El silencio, en cambio, nos despierta, y aunque duele al principio, es ese dolor el que limpia, el que redime, el que libera. Hay poder en no contestar, en no reaccionar, en elegir el momento, en ver más allá de la ofensa, en dejar que el ego del otro se disuelva solo, sin alimentarlo. La filosofía antigua enseñaba que la virtud no se prueba en la teoría, sino en el conflicto.
Cuando alguien te hiere, tu silencio puede ser tu escudo, no por miedo, sino por maestría, porque entiendes que no todo merece una respuesta, que no toda batalla vale el alma. Hoy vivimos en la era de la reacción. Todo nos invita a responder de inmediato, pero el sabio se toma su tiempo. El sabio ve el conflicto como oportunidad de conocer su carácter, no de imponerlo al otro. En una sociedad que monetiza la atención, callar es un acto de rebelión. No consumir, no hablar por hablar, no compartir cada segundo. Todo eso es resistencia. Hoy, las redes nos han vuelto productos. Cada publicación es una venta, cada opinión, una marca. Y sin darnos cuenta, hemos perdido la privacidad del alma. Lo íntimo se volvió espectáculo, lo profundo se volvió superficial. Callar es recuperar lo sagrado, es volver a tener un espacio inviolable, es recordar que hay cosas que no se comparten, porque su valor está en su silencio. Saber callar es saber escuchar, y no solo a los demás, sino a la vida, a los símbolos, a los detalles, a las señales que el ruido oculta. Cuando uno calla, todo habla. El rostro del otro, el clima, el silencio entre las palabras, el cuerpo que no miente, la intuición que susurra. El sabio no necesita adivinar, solo observa, porque ha callado tanto que el mundo le habla sin filtros, y en esa escucha aparece la comprensión. El silencio también mata. Mata al ego, lo deja sin alimento, sin testigos, sin aplausos, y por eso duele. Pero es un dolor fértil. En cada momento de silencio profundo, el ego tiembla, porque no puede sostener su personaje sin público, porque en el silencio uno se enfrenta con lo real, con el ser, no con la imagen. Y aunque al principio parezca vacío, ese silencio es plenitud, porque allí no hay máscaras, solo hay verdad. Y la verdad, aunque incomoda, libera. ¿Qué pasaría si empezaras a vivir como si cada acto fuera sagrado? Si caminaras en silencio, si comieras en silencio, si escucharas en silencio, si respiraras como si cada aliento fuera un misterio. La vida moderna nos ha hecho correr, pero el alma necesita pausas, necesita contemplación, necesita rituales, no religiosos, sino espirituales. Momentos donde el tiempo se detiene y el ser se revela. El silencio no es una herramienta, es una forma de estar, una forma de vivir. Si has llegado hasta aquí, no solo has escuchado, has practicado el arte más olvidado, el de detenerse, el de entrar en ti, el de mirar sin juicio, el de callar para oír algo más profundo que cualquier palabra. Hoy no te llevas una idea, te llevas una posibilidad. La de volver cada día a ese templo interior donde el silencio no es ausencia, sino plenitud. Recuerda, el sabio no se impone, el sabio no grita, el sabio no necesita ganar discusiones, porque su mayor victoria ha sido callar el caos dentro de sí. Gracias por escuchar, gracias por resistir el ruido, gracias por buscar el eco de los sabios. Hasta el próximo eco.
Porque al final el alma deja una huella, y esa huella es tu verdadera historia. Si has llegado hasta aquí, no lo hiciste solo para oír, lo hiciste para recordar, para despertar algo que ya estaba en ti, la capacidad de pensar con profundidad, de mirar más allá del velo, de escuchar el eco de los sabios. Hoy hemos caminado junto a Marco Aurelio, no para admirarlo, sino para aprender a vivir como él vivió, con integridad, con humildad, con fortaleza interior. No necesitas más información, necesitas más reflexión, más silencio, más conexión con lo eterno que habita en ti. Este no es el fin, es apenas un primer paso. La filosofía antigua no está muerta, solo duerme en las mentes que ya no se atreven a mirar hacia adentro. Este no es un llamado a la nostalgia, es un grito hacia lo esencial. Gracias por escuchar, gracias por detenerte, gracias por pensar. Recuerda, quien busca fuera, se pierde. Quien busca dentro, comienza a escuchar el eco. Hasta el próximo eco.